Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este podcast Nos tomamos un café. Yo soy Nicté, psicoterapeuta, y pues ya sabes que este espacio tiene la intención de poder conectarnos, comunicarnos, construir conversaciones y sobre todo un espacio que nos pueda brindar de herramientas que nos ayuden a situaciones que podemos vivir en la vida cotidiana o en momentos de crisis, momentos muy específicos. Así que bienvenida y bienvenido a este episodio del día de hoy. Hoy vamos a hablar de algo súper interesante y espero que esto no es algo que desearía que nos suceda frecuentemente. Sin embargo, en ocasiones, pues sí vamos a tener que ser estas personas portadoras de noticias que pueden ser complejas, dolorosas, difíciles. Hoy vamos a hablar de algo que en algún momento, pues como te decía, nos vamos a enfrentar. El dar una noticia difícil, una noticia complicada, pues no es fácil. ¿Qué podríamos decir que puede ser una noticia complicada o difícil, dolorosa? Puede ir desde informar una pérdida que tiene que ver con el fallecimiento de un ser querido, la noticia de la llegada de una enfermedad importante, un proceso de separación en los padres y cómo a veces hay que dar esta noticia a los hijos o a personas importantes en nuestra vida, un despido y en fin, puede haber muchísimas situaciones, eventos que podemos identificar que pueden ser difíciles o complicados. Y lo que te invito a que platiquemos el día de hoy, pues es poder tener una mirada amorosa, empática, compasiva, comprensiva de lo que implica el dolor y de lo que implica la fortaleza que se tiene que tener para poder dar esta noticia. A mí en ocasiones, y esto pues recientemente una persona me contactó para preguntarme cómo poder dar una noticia y anteriormente también ya me ha pasado en algunas ocasiones y creo que pues decidí hacer un episodio sobre esto porque creo que nos puede servir a todos. No sabemos cuándo podríamos estar en una situación que nos coloque en ese lugar. Ojalá nunca, pero sí, que este episodio pueda brindarte de ciertas herramientas y sobre todo, como te decía hace unos minutos, el, el encontrar esta fortaleza para saber cómo transmitir información, pues que va a ser inevitable evitar el dolor o como suelo decírselos a algunas personas, por más que encuentres las palabras bonitas, precisas, adecuadas, aceptar que la otra persona va a sentir dolor. Incluso tú estás sintiendo dolor al tener que transmitir esta noticia, ¿no? Entonces, bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy. No sé si de un poco de la formación que tengo, pues soy tanatóloga, he estudiado tanatología. Yo creo que la tanatología tendría que ser una herramienta indispensable, eh, que todos los seres humanos tenemos que aprender ciertas cosas vinculadas con procesos de tanatología, porque estamos expuestos muy frecuentemente a temas de pérdidas, duelos y la asimilación de estas experiencias. Así que te invito a que te tomes un cafecito, agüita, te prepares un té, una copita de vino, lo que tú quieras. Y espero que este episodio pueda brindarte de herramientas para cuando sea necesario. Así que, bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué dices? ¿Nos tomamos un café? Pues como te compartí un poquito en la introducción, vamos a hablar de cómo hablar y cómo dar noticias que podemos considerar como noticias difíciles. Para empezar, ¿qué podríamos catalogar como una noticia difícil? Pues van a ser estos mensajes que tenemos que transmitir a alguna persona y que sabemos que de una u otra manera van a cambiar la vida de esa persona o que van a generar un impacto importante en su bienestar, ya sea su bienestar económico, de seguridad en cuestión de casa, vestido, sustento, en su bienestar emocional, en el bienestar que tiene que ver con redes de apoyo. Y entonces las noticias, hoy que vamos a estar hablando de este tema, me voy a referir a noticias difíciles
pues justamente a todo aquello que tenemos que informarle a la otra persona, pero que esa noticia puede cambiarle el rumbo de su vida o llevarle a vivir una de las etapas más importantes, complejas y tal vez dolorosas, tal vez pérdidas irreparables. Y cuando uno asimila y sabe que tiene que dar estas noticias, justo lo difícil es, híjole, te voy a decir algo que te va a cambiar en mucho la percepción de la vida o que te va a llevar a enfrentar cosas importantes o como te decía hace unos minutitos, que sé que esto te va a llevar a una pérdida temporal de tu bienestar y que va a ser un proceso para ti, que te restablezcas y que asimiles y que vivas y que transiciones en ciertas emociones. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de estas noticias? Pues podría ser el fallecimiento de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, la pérdida de un empleo o de una estabilidad económica, ¿no? Algunas veces pueden ser pérdidas por algún tipo de inversión, una noticia que tiene que ver con eh, cuando pues sí, inviertes en algún negocio o en algo y la persona, en una estafa, ¿no? Y que esta estafa pues te puede llevar a una pérdida considerable de tu estabilidad económica, a lo mejor algún robo importante de alguna pertenencia, eh, pues de valor para la persona, incluso puede ser valor sentimental, pero obviamente también un valor material, que aunque solemos consolarnos con la frase de, ay, es algo material, no pasa nada, es, ok, sí, o sea, no es algo vital, no es algo que me roba la vitalidad, pero a veces lo material, pues sí, lo construimos con esfuerzo, con dedicación, tuvimos que hacer muchas cosas para poder lograr eso, entonces por eso es válido reconocer que no es solo que lo material no debe de importar, es, pues sí, no es algo vital, más sí es de importancia para mi vida, ¿no? Puede ser un proceso de una ruptura amorosa, un divorcio, accidentes o situaciones traumáticas importantes, como algunos tipos de abusos. Wow, uno de los temas que también puede ser importante en algunas parejas es el tema de una infertilidad o una pérdida de un bebé o la imposibilidad de poder cumplir un proyecto de vida, ¿no? Yo ya tenía el sueño de que me iba a ir a vivir a Canadá y de pronto cambian las cosas y ya no me pude ir y tengo que recibir o le tengo que decir a alguien, sabes, este proyecto que tenías ya no lo vas a poder realizar. Entonces, todas estas, y puedes sumarse, ¿no? A lo mejor tú puedes agregar algunas otras ideas que justo aterricen en esto que mencionábamos, aquello que sé que va a cambiar tu vida por una temporalidad de tiempo o tal vez sí para siempre y que por un tiempo, eso sí, te va a mover de el bienestar y la estabilidad emocional, económica, etcétera, ¿no? Algunos aspectos importantes, pues, es que cuando queremos o estamos en el lugar, en la posición de que tenemos que dar la noticia, quisiéramos pensar en encontrar las palabras más adecuadas, apropiadas, correctas, certeras para evitarte un dolor o un sufrimiento. Y entonces, dentro de los aspectos tanatológicos y emocionales importantes en este proceso es quien va a ser portador de la noticia o comunicador de la noticia, es el primero que tiene que trabajar esta parte de la aceptación del dolor de esta noticia. Es decir, no puedo evitarte el dolor. Hay noticias que no vamos insisto, por mucho que yo encuentre las palabras adecuadas y bonitas, igual te va a doler. Igual en ti va a existir un movimiento emocional, una crisis, una experiencia compleja, complicada. Entonces, no existe una manera de comunicar estas noticias sin que duelan. Sobre todo, que eso no lo vamos a hablar hoy, pero es en tanatología hay algo que llamamos los mediadores del duelo. Y los mediadores del duelo tienen que ver con ciertas características, una serie de elementos que nos van a dar una cierta idea de cómo la persona va a
a pasar el proceso de duelo, que puede generar o propiciar que pueda haber un duelo complicado, etcétera. Entonces, hay factores que tenemos que tomar en cuenta como la edad, las experiencias previas, si la persona ha ido a terapia o no ha ido a terapia, la edad, ya mencionaba la edad, pero la edad de la persona tal vez que falleció, en fin, hay algo que son los mediadores del duelo. Y sí, algunos duelos van a ser más complicados, otros a lo mejor no van a ser tan complicados, pero lo que sí es muy probable que exista es el dolor. Entonces, te repito, no existe una manera de comunicar estas noticias sin que exista dolor. Como te decía hace unos minutos, incluso tú, que eres la persona que va a dar la noticia, ya sientes dolor. Por lo tanto, es reconocer que la otra persona también va a sentir dolor. De ahí que algo que te compartía al inicio del episodio es, la intención es que hoy podamos ver este tema con mucha compasión y mucha empatía. La compasión de no te voy a acelerar el proceso ni a quitar el dolor y mucho menos el no te voy a dar noticias porque no puedes con el dolor, ¿no? Y yo creo que duele más no saber y porque eventualmente pues te vas a enterar de cosas. Y esto tiene que ver con el reconocer que el dolor es parte del proceso de humanizar lo que vivimos. El dolor el dolor de alguna manera lo vamos a experimentar a lo largo de la vida de muchas formas. Incluso desde la niñez experimentamos ciertas experiencias de dolor, como pues yo quería un perrito y no me compraron un perrito, ¿no? Hasta experiencias mucho más profundas, que es ya no volví a ver a mi madre, a mi padre, experiencias de abusos, etcétera, ¿no? Entonces, reconocer que el dolor es parte de nuestra vida es poder humanizar lo que viví. No somos robots, no somos máquinas que nos sienten, que no generan vínculos, que no les duele algún cambio. El dolor nos humaniza en el sentido de reconocernos que somos personas y que eso, construimos vínculos, experiencias, relaciones, algunas relaciones muy íntimas, y no me refiero a la parte de la sexualidad, me refiero a la intimidad emocional que construimos con algunas personas. Por lo tanto, el dolor nos humaniza y nos recuerda que no somos robots. También es importante reconocer que cada persona va a asimilar, vivir y reaccionar al dolor de maneras súper diferentes. Hay personas que van a callar, es decir, van a guardar silencio. Hay personas que van a llorar mucho. Hay personas que van a sentir mucho enojo, frustración, incredulidad. Hay personas que se van a cerrar en sí mismas. Hay personas que van a necesitar estar mucho con el otro, con el otro, con el otro. Entonces, te decía, te he hablado y te voy a seguir hablando hoy de la compasión. Y entonces justamente aquí es donde entra un elemento muy importante de la compasión, que es, tú no tienes que vivir tu duelo como yo lo he vivido, como yo creo que tiene que ser, y entonces vamos a romper mucho con es que tú deberías, ¿no? Al rato vamos a ir hacia ese lugar, pero por ahorita es importante reconocer que cada persona reacciona distinto y tenemos que aprender a respetar tu reaccionar. De ahí que vamos a evitar juzgar el cómo tú deberías reaccionar. Si estás reaccionando de una manera que yo considero incorrecta, no, espera, es incorrecta para ti, pero tal vez para la otra persona es la correcta. Por lo tanto, va a ser muy importante encontrar frases y palabras que en lugar de transmitirte un juzgar, una experiencia de te estoy juzgando por cómo lo estás viviendo, va a ser importante validar y acompañar. Entonces, encontrar en la forma de dar la noticia una manera de validarte y acompañarte en cómo tú lo estás sintiendo. Aunque lo sientas completamente diferente a mí, pero cómo voy a validar. Entonces, podemos encontrar frases similares a entiendo que esto duele, estoy aquí contigo. Y de pronto aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, porque a veces hay quien dice, es que en realidad no puedo entender, o sea, no puedo decir la frase de entiendo porque no entiendo. Yo nunca he perdido a un padre o a una madre o a una hermana o a un hijo,
y entonces no puedo entender, es, ok, no lo puedo entender tal cual como tú lo estás viviendo, porque yo no soy tú, y aún aunque yo haya vivido una experiencia de este tipo de pérdidas, no lo voy a entender como tú, no lo voy a vivir como tú, ni lo voy a transitar como tú, mas sí entiendo que esto genera tristeza. Por eso es que sí termina siendo válido el poder decir entiendo. Es decir, no lo vivo como tú. Eso tal vez en un momento más adelante lo podamos platicar y conversar cómo es que tú lo vives y yo lo vivo, etcétera. Pero sí es válido decir entiendo, porque lo que sí entiendo es esta humanización de la que te hablaba hace ratito. Y entiendo que el dolor no está bonito. Y porque reconozco que la llegada de una enfermedad, la muerte, la pérdida de un trabajo, de estabilidades, sí puedo conectar con la emoción, aunque nunca lo haya vivido tal cual. Y la otra frase que te decía, creo que es una frase muy bonita, tal vez demasiado general te podría parecer, o sea, como demasiado, pues, no tan trascendente, pero en realidad termina siendo súper trascendente, que es, estoy aquí contigo. O sea, no sé qué necesitas y tal vez ni siquiera tú todavía sabes lo que necesitas, pero aquí estoy. O sea, me voy a sentar contigo, voy a estar al pendiente, voy a acompañarte, ya sea cerquita o lejitos, como tú lo necesites, pero quiero transmitirte que estoy aquí contigo. Y otro punto, que a veces nos cuesta muchísimo trabajo, pero en verdad creo que es un tema que yo invito a que reflexionemos, es que nos cuesta a veces trabajo sostener el silencio, ¿no? Y queremos romper momentos de silencio con una broma, hablando de cosas triviales. Y a veces está bien romper la tensión, pero a veces también es muy interesante sostener el silencio, que sostener el silencio es, pues aquí estamos los dos sentados viendo el cielo y en silencio. Y está bien, no es que todo el tiempo vamos a estar en silencio, pero de ratos sostener el silencio es simplemente cada quien estar inmerso en sus pensamientos, en sus ideas, ir reconociendo emociones, conectar con lo que mi mente me está queriendo transmitir. Y entonces por eso también es importante poder acompañar en el silencio o desde el silencio, porque tiene que ver con estoy aquí contigo. Y no estoy aquí contigo para hacer arlequín, ¿no? Que te va a hacer reír y que va a estar como cuando los niños les van a sacar una foto y entonces las personas que están del lado de la cámara, todo el mundo le hace pajarito, pajarito, y le mueve las manos y la cara y le ponen un muñequito y le están llenando al niño o al bebé de estímulos para que voltee hacia donde está la cámara. Pero entonces no me voy a convertir en eso de estarte diciendo, mira, distráete, ríete, muévete, una pelota, ¿no? Sino, aquí estoy. Y si lo que quieres es sentarte a llorar, aquí estoy. Y si lo que necesitas es simplemente estar en silencio, pero no sentirte sola o solo, aquí estoy. Por lo tanto, esto es muy importante para reconocer que no es saludable apresurar el proceso del duelo, ni sublimarlo, es decir, no dejar que florezca, que salga, tapándolo con conversaciones que tal vez lo que están haciendo es que sí, distraen a la persona, pero también la evaden de sus emociones o sentimientos. Entonces, poder dejar que libremente vaya viviendo su duelo es muy importante. Recuerda que no existe un tiempo correcto para dejar de sentir o un tiempo correcto para poder vivir el duelo. Cada persona, reitero, cada persona es diferente. Por lo tanto, si me toca transmitir una noticia, indispensable. Yo primero reconocer mis propias emociones y segundo, saber que lo que voy a decirte sí te va a mover emocionalmente y por lo tanto, simplemente dejar que tú puedas encontrar tu forma de vivir y afrontar este dolor
y experimentar tu propia forma de tu propio proceso de duelo. Todos, yo creo que a lo largo de la vida hemos vivido, pues ya somos adultos los que escuchamos este podcast, y hemos vivido algún tipo de pérdida o duelo. Y casi puedo asegurar que ningún duelo ha sido similar a otro. Bueno, sí similar, pero no igual. Aún aunque se trate, por ejemplo, de experiencias de fines de relaciones de pareja, ninguna relación probablemente ha sido igual a otra relación, por lo tanto el duelo no ha sido uno igual a otro. Tal vez un duelo fue más fácil, tal vez otro duelo ha sido más complicado. Entonces, no existe una única manera. Y estos puntitos que te acabo de compartir, que es aceptar lo inevitable del dolor, respetar el proceso de cada persona, la importancia de validar y acompañar y no apresurar el proceso de duelo, son elementos indispensables que tienen que ver con tanatología y con considerar que al transmitir esta noticia que va a ser importante y que te va a cambiar temporalmente el rumbo de tu vida o tal vez para siempre, yo soy la primera persona que tiene que validarte, reconocerte, darte tu espacio y tener paciencia. Si los que estamos alrededor le regalamos esto a la persona que es la más afectada, pues tal vez se sienta con mayor libertad y al sentirse con mayor libertad no va a caer en estos discursos de, y entonces yo tengo que ser fuerte por los demás y entonces yo me tuve que reprimir y yo me enfoqué más en cuestiones administrativas para no sentir, no, regalarle y darle espacio a la persona para que pueda construir su forma de conectar con el dolor y su proceso de duelo de acuerdo a su personalidad, intereses, herramientas y simplemente con la libertad que tiene la persona para vivir su proceso de duelo. Ahora te voy a compartir algunas estrategias que pueden ser como súper prácticas, súper sencillas, para poder dar estas noticias que pueden ser complejas, complicadas, difíciles, y son solo algunos puntitos que pueden hasta cierto punto facilitar el proceso, sabiendo que, como decíamos, yo que voy a dar la noticia, soy la primera persona que también tiene que conectar con mis emociones, saber lo importante que es esta noticia para el otro, conectar con la compasión, con la empatía, con la escucha, con la libertad de ser. Aparte de eso, estas estrategias tienen que ver un poco más sobre las condiciones y el contexto para poder transmitir estas noticias. El primero de estos puntitos, pues, es elegir el momento y el lugar adecuado. Preferentemente, te invito a que el lugar pueda ser un espacio privado, donde tengan tiempo suficiente para conversar, no así de tengo 5 minutos y en 5 minutos te digo que X noticia te la doy y entonces si tienes dudas o te quedas movida o movido, etcétera, pues no hay tiempo porque ahora tenemos que irnos a hacer X cosa. Tratar de que podamos tener tiempo para conversar y sobre todo tener tiempo para que la persona pueda como que tener el pico emocional y después otra vez como conectar un poquito con la tranquilidad. Los procesos de duelo, seguramente has visto imágenes en internet, en redes sociales, donde se suele dibujar, ilustrar un proceso de duelo, ya sea como con una montaña rusa o con la línea de la vida, ¿no? Que marca el electrocardiograma. Y es que lo que a estas dos imágenes señalan es los picos y las bajadas y los picos y las bajadas. Esta serie de picos y bajadas las vamos a vivir en un proceso de duelo o al enfrentar una crisis, las vamos a vivir por cierto periodo de tiempo, ¿no? A veces son días, semanas, meses y algunas personas puede durar algunos años. Y la probabilidad es que cuando tú das una noticia, va a haber un pico importante, pero eventualmente va a regresar la persona a cierto nivel de calma. Después de esa calma puede pasar a lo mejor 1 o 2 días para volver a tener un pico o a lo mejor
2 o 3 horas después, ¿sabes? Entonces, justo por eso es que es importante tener tiempo, porque dependiendo del tipo de noticia, el vínculo, el afecto, el apego, todas estas cosas que te decía que tienen que ver con los mediadores del duelo, dependiendo del tipo de noticia que sea, hay una probabilidad de que pues va a haber un pico emocional, mucho llanto, negación, ira, frustración, pues obviamente mucha tristeza, eh, incertidumbre, y esas emociones tal vez le lleven a sentir un pico, pero esa emoción no va a permanecer, vamos a decirlo, en un grado del 0 al 10, no va a permanecer en grado 10 horas, ¿no? La probabilidad es que no. La probabilidad es que va a durar o unos minutos o a lo mejor una hora por mucho, pero una hora es mucho para vivir en un pico, ¿sabes? Una cosa es la intensidad y otra cosa es la frecuencia. Entonces, intensidad es qué tanto sube la emoción. Sube a otra vez en una escala de 0 a 10, sube a un 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa es la intensidad hasta donde sube. Y la frecuencia es con qué frecuencia estoy conectando con la tristeza, por ejemplo. Entonces, yo ahorita, cuando me das la noticia, puede ser que suba a una frecuencia de 10 y baje, perdón, suba a una intensidad de 10 y baje, y en un periodo de 24 horas, frecuentemente, cada media hora, cada 20 minutos, cada 2 horas, esté conectando con la emoción. Frecuentemente hay una frecuencia pronta, rápida, es muy frecuente que le esté sintiendo la tristeza, pero va a ser probable que ahorita lo sentí en un grado 10, en una intensidad 10, y al rato la voy a sentir en una intensidad 7, y al rato en una intensidad 8, y al rato en una intensidad 10, y al rato en una intensidad 5. Entonces, esto es lo importante a la hora de dar la noticia, que la probabilidad es que va a haber una emoción con una alta intensidad, pero esa alta intensidad no dura mucho tiempo, va a bajar eventualmente y después vamos a empezar a conectar con la frecuencia, con qué frecuencia estás sintiendo, y después la intensidad va a ir variando. Esto, lo importante de esto es reiterar el tener tiempo para poder dar la noticia. Que no sea de tengo 5 o 10 minutos, sobre todo porque no sabemos cuánto va a ser la intensidad y cuánto tiempo va a durar en esa intensidad. Pero la probabilidad es que después de un rato, media hora, una hora, podamos recuperarnos, estar medianamente tranquilos, aunque sabemos que después se van a venir días, horas o semanas con una frecuencia constante y una intensidad que va a ir variando. De ahí la imagen de la montaña rusa o la línea de vida del electrocardiograma. Y otro punto muy importante en el momento de elegir el lugar adecuado, pues es preferentemente que no haya distracciones. Entonces, que sea un lugar con privacidad, con tiempo para poder hablar y sobre todo que la persona pueda sentir con libertad estas emociones y que no nos estén distrayendo personas. Por ejemplo, un restaurante, pésimo lugar. No, un cafecito, no. ¿Por qué? Porque es un lugar público, es muy probable que el mesero, la mesera, la persona que nos esté atendiendo va a llegar de necesitan algo, les traigo más agua, les traigo más café, les sirvo otra cosa, y entonces eso nos va a estar distrayendo y no es un lugar adecuado para dar este tipo de noticias. Que si es un lugar adecuado, pues la casa, a lo mejor puede ser un lugar en una tipo parque, pero no de estos parques chiquitos, sino un parque, por ejemplo, es que aquí en Puebla hay parques grandes para hacer ejercicio, y estos parques tienen algunas zonas donde puedes encontrar una cierta privacidad, ¿no? Pero bueno, yo considero que de los lugares más adecuados, pues no hay como la casa, que es un lugar íntimo, privado, personal, etcétera. Otra de las características o estrategias importantes a considerar es el que a la hora de transmitir el mensaje trates de ser lo más clara o clara
directa y obviamente con esta empatía y sensibilidad a la hora de dar la información. Evitar dar rodeos excesivos o demasiadas explicaciones. Y algo súper importante, las falsas esperanzas o expectativas. Por ejemplo, pues si alguien tuvo un accidente, si yo no tengo ni idea de cómo fue, pues no te puedo decir todo va a estar bien, pero se va a recuperar, porque la verdad yo no sé, no tengo ni idea, no soy médico, yo no estoy adentro del quirófano, es más, yo no sé qué tan importante o considerable fueron los efectos de este accidente. Por lo tanto, es muy importante solo ser, como te decía, claro, directo. Pasó esto, yo sé esto, pasó a tal hora, la persona que más podría informarnos para darle seguimiento sería esta persona. No dar demasiados rodeos, es que mira, en la mañana el otro día fue y ella, ¿te acuerdas que un día dijo? Evitar, porque la mente en ese momento, una metáfora que suelo ocupar es que en ese momento es como meterte en un túnel que no tiene fin y solo estás viendo pasar cosas y llega un momento donde, como la caricatura de Charlie Brown, que en otros episodios les he dado este ejemplo, pero en ese momento, como Charlie Brown escuchaba a la maestra, ¿no? Que nada más hacía bla, 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 bla. Llega un momento donde la persona que está recibiendo la noticia es como si se metiera en este túnel y deja de escucharte. O sea, sí sabe que le estás hablando, pero escucha el bla, 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 bla. Porque la mente de la persona empieza a tratar de entender qué está pasando, qué le estás diciendo y tal vez a veces es demasiada información y entonces al principio la sugerencia es claro, directo, conciso, muy a la información más trascendente e importante, sin dar tantos rodeos, sin dar falsas expectativas, ni falsa información, ni suposiciones, simplemente la información. Para esto es importante que tú también te informes primero y tú sepas qué sí vas a decir y qué no vas a decir. Que tú te informes de hasta dónde puedo dar información, hasta dónde yo sé que hay acceso a la información en este momento y hasta dónde ya no. Entonces, esta información clara, precisa, directa, concisa, sin las falsas expectativas y evitar estas connotaciones de se nos fue, o sea, como no ser ambiguo, ¿no? Como que se nos fue a dónde, sino, aunque suene cruel y frío, pero una cosa es ser frío impersonal, o sea, como sin sentimiento, y otra cosa es ser directo y realista, ¿no? Que es falleció, porque él se nos fue, es ambiguo. O en el que, como te decía, como la persona está en este túnel tratando de entender, el se nos fue es a dónde se fue, o sea, va a regresar o no va a regresar, o qué pasó. Y al decir fulanita persona falleció, obviamente el contexto de sensibilidad va a ser importante, empatía, etcétera, con el tono humano y cálido, pero la palabra falleció es directa, concreta y pues no se presta a ambigüedades, ¿no? Entonces, creo que esta es una de las partes que cuando nos toca dar estas noticias, pues puede ser lo que pudiéramos considerar que tal vez es insensible o complejo, pero mientras más claro, directo y precisa sea la palabra, mejor va a ser para la persona, porque más le va a permitir no meterse en este túnel de confusión y saber con más claridad dónde sí, qué es lo que sí está pasando, ¿no? Es importante también, dependiendo de la cercanía con la persona, si tú vas a ser la persona que va a dar la noticia, te pidieron que tú lo hagas o eres, pues sí, la persona que va a dar esta información, es muy probable que tú tienes un lazo cercano con esta persona, un lazo afectivo cercano. Entonces, otra estrategia importante puede ser o es el acompañamiento del lenguaje corporal, es decir, tener un contacto visual,
tratar en la medida de lo posible tú también tener un tono de voz tranquilo, cercanía física, si es que la persona lo permite o el vínculo con esa persona lo permite. Es decir, ya puede ser el tocar un hombro, un brazo, una mano, la pierna, estar frente a frente, estar sentados juntos en una distancia muy cercana. Esto porque pues el calor humano es el calor humano, nada lo reemplaza, ¿no? Y entonces el sentir la cercanía de no sentirte que estás solo o sola afrontando esa noticia puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, permitir que la persona con la que tú estás sienta no solo tu presencia emocional, sino también tu cercanía física. Es importante entonces, una vez que vas dando esta noticia, sí ofrecer, como decíamos hace ratito, en los aspectos que tienen que ver con reconocer elementos tanatológicos para poder dar información, es ofrecer tu apoyo, tu acompañamiento. Si bien no te vas a convertir en su terapeuta, pero sí decirle, yo soy un vínculo, una red de apoyo, alguien que va a estar contigo en este momento y el tiempo que lo necesites. Entonces, una vez que das la noticia, una vez que hay esta intensidad de la emoción y eventualmente va a bajar la emoción, vamos a la persona mientras más se le permita conectar con la emoción, si es llorar, llorar. Hay personas que les dan ganas como, como sacan como un grito, como un sonido gutural bastante peculiar, que no necesariamente es un grito, sino como un desahogo eh, eh, con mucho sentimiento. Una vez que la intensidad empieza a bajar, empieza a recuperar la calma y nos estamos preparando pues para poder cerrar esa conversación, es importante poder decirle, preguntarle, ¿quieres que me quede contigo? ¿A quién quieres hablarle en este momento? ¿Con quién quieres que nos comuniquemos? ¿Quieres que yo te lleve a algún lugar? ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres que le hable a alguien para que venga? ¿Sabes? Es importante reconocer que dependiendo de lo difícil y complicado de la noticia, algunas veces la persona, el impacto del trauma, porque finalmente es un tema que tiene que ver con trauma, el impacto que vive la persona en ese momento, como te decía, todos reaccionan de manera diferente. Y hay personas que su reacción puede ser de movimiento, ¿no? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿A quién le digo? ¿A quién le hablo? Mira, es que entonces en este momento hay que hablarle a fulanita, a fulanito, etcétera. Pero hay otras personas que la mente se queda en blanco. Y puede ser la persona en lo cotidiano más resolutiva, autónoma, de muchos contactos, y aún esa persona en ese momento puede quedarse completamente en blanco. Por lo tanto, tú, que eres la persona portadora o que va a llevar la noticia, en ese momento te vas a convertir como en una especie de puente que le va a apoyar a la persona a que pueda pasar a la siguiente etapa, que es la etapa resolutiva y empezar a resolver, bueno, valga la redundancia, empezar a resolver cosas, atender, mediar, etcétera. Pero en esos minutos, tú le vas a acompañar a la persona a que, como la metáfora que te decía hace ratito del túnel, a que salga del túnel y empiece a ver, ok, ¿para dónde voy? ¿Para la izquierda, para la derecha? Me detengo tantito, me siento, me paro, le hablo a alguien. Ah, sí, no se me había ocurrido que hay que hablarle a fulanito. Entonces, como que te vas a convertir en esta persona, como la mano derecha, ¿sabes? O sea, como en ese momento es, yo soy tu auxiliar, tú tomas las decisiones. Yo no voy a tomar decisiones por ti. Yo no te voy a decir, oye, tú tienes que, a menos que la persona realmente no tenga herramientas o experiencia o realmente te diga, oye, es que yo no sé cómo reaccionar en esto y tú sí tienes algo de experiencia, bueno, pues ya tú le das soluciones. Pero si no ese es el caso, tú lo que vas a hacer es ser su asistente simbólicamente para decir en qué te apoyo, en cómo me quieres aquí contigo. Si la persona no en ese momento no sabe,
darle espacio, tener mucha paciencia y poco a poco la misma persona te puede decir, sí, sí quiero que te quedes conmigo o no, ¿sabes qué? Mira, quiero que le hables a mi hermana, mi hermano, mi tía, mi primo, mi sobrino, lo que sea. Y así empezar entonces como a que la persona se vaya conectando ya desde otro lugar con la situación que tiene que afrontar. Hace un ratito, cuando te decía de la comunicación, de ser claro y directo, y que te mencionaba el no dar información de más, implica el no sobrecargar de información. O sea, como que al principio, como te decía hace ratito, lo claro, lo concreto, lo preciso, lo conciso. Poco a poco, una vez que la persona sale de ese como túnel simbólico que te he hablado hoy, y una vez que empieza como a aterrizarse, ¿no? Como que los pies empiezan otra vez a estar en tierra, solita la persona te va a empezar a hacer preguntas ya un poco más como profundas. O sea, una cosa es lo directo, falleció en un accidente, por ejemplo, y una vez que la persona como que lo va asimilando, la propia persona te va a empezar a hacer preguntas. Oye, ¿y cómo fue? ¿Y dónde fue? ¿Y a qué hora fue? ¿No? Pero eso en función de que la persona ya lo empiece a preguntar, porque si no es sobrecargar de información y al sobrecargar es esto de meterle más y más y más y más en un túnel que después como es, no, ya no me acuerdo qué me dijo ni cómo me dijo. Entonces, solo da información clara, precisa y deja que la persona, conforme vaya asimilando y aterrizando, esta persona te va a ir haciendo preguntas y entonces ahí ya como que le vas dosificando la información con respecto a lo que ella te va platicando. Esto sobre todo, recuerda que esto que te estoy platicando hoy es en el momento de la noticia. Ya, ya conforme va pasando la persona un proceso de duelo, asimilación, bueno, eso ya es después, ¿no? Pero ahorita estamos hablando en el instante que me tengo que sentar a decirte algo, que este instante tal vez va a durar una hora. Entonces, lo que hoy estamos platicando es la conversación que vamos a tener en esa media hora o una hora, ¿sabes? Y otra muy importante, súper, súper, súper importante, es que tú que eres la persona que va a proporcionar la información, recordarte y saberte que no está en tus manos el sanar o aliviar o resolver el dolor de la persona. Esto es algo súper complejo, que es, estoy aquí sabiendo que sientes dolor, pero sabiendo que no te puedo quitar ese dolor, que me encantaría, como le digo a muchas personas, me encantaría tener la varita mágica de Harry Potter, que mi varita mágica tenga la capacidad, la posibilidad de decirte, tarán, ya no sientes dolor, pero no lo tenemos. Y entonces, recordar que no tienes que resolver el dolor del otro es, no te puedo yo sacar de tu tristeza, de tu dolor, de tu frustración, de tu coraje, de tu incertidumbre. Te puedo acompañar, pero no te la puedo quitar. Y entonces, por eso lo que hemos platicado hasta ahorita es, sí me voy a sentar junto a ti y te voy a acompañar lo mejor que yo pueda, pero a veces lo que me toca es verte llorar y verte sufrir y verte atravesar cantidad de emociones, ver y estar junto a ti mientras tal vez estás pasando uno de los momentos más difíciles y dolorosos de tu vida. Entonces, implica que quien da la noticia, pues también trabaje con sus propias emociones. O cuando digo trabaje, me refiero a asimilar y reconocer, pues justo que la empatía y la compasión me lleva a decir, wow, yo sé que tú eres quien lo está sufriendo, pero verte también me está doliendo y también me está moviendo muchas emociones. Entonces, no es caer en el, y entonces me tengo que hacer fuerte por ti y yo no voy a llorar, es, no, a veces sí, sí se me va a salir llorar contigo. O sea, el ser fuerte no es yo no voy a llorar. A nosotros los psicólogos nos enseñan que no tienes que, en la psicología tradicional, nos enseñan que no tienes que sentir, o sea, que no tienes que expresar tu emoción cuando alguien te está platicando, etcétera, pero pues yo me fui metiendo en el mundo de la tanatología, me fue gustando, obviamente yo me metí en el tema de la tanatología, pues
por una pérdida importante en mi vida, que fue mi papá, que falleció de cáncer, y entonces esa experiencia a mí me llevó a meterme en el acompañamiento emocional en estas experiencias, que yo creo que fue mi principal motor. Pero obviamente al ir estudiando y en mi propio proceso de terapia y todo esto, pues mi propia terapeuta me enseñó y me ayudó a darme cuenta que pues a veces sí, no vas a, por muy psicólogo que seas, a veces hay conversaciones que te van a tocar también. Y entonces lo que quiero decirte es que me enseñaron que no tenía que llorar con mis pacientes, pero me ha pasado. A mi terapeuta le pasó conmigo alguna vez y fue uno de los aprendizajes más bonitos que he tenido porque cuando yo estaba hablando algo y ella se conmovió junto conmigo, sentí una conexión súper diferente con ella y no es porque se pusiera a llorar todas las sesiones conmigo, era una conversación importante, hubo ahí un clic interesante y es esto que te quiero transmitir de no siempre no, lo ideal es no voy a llorar contigo, a veces es junto contigo porque estoy sintiendo junto contigo, ¿no? Entonces, no es ser fuerte, es igual a yo me tengo que callar, me tengo que no expresar mis emociones, pero bueno, al dar una noticia, por eso es primero importante que tú reconozcas tus propias emociones para que si tú también traes como este nudo en la garganta, tal vez lo saques primero, ¿no? Lo hables con otra persona, que es la experiencia que a mí me ha pasado, oye, tengo que dar una noticia, y entonces algunas personas yo les he acompañado en el tú que estás sintiendo, háblame primero tú de tus emociones para que aquí liberes conmigo y ya con la otra persona ya digamos que la cubetita emocional ya llega un poco más desahogada, pero si en el momento, en algún momento a ti también te dan ganas de llorar, se te sale una lagrimita, etcétera, bueno, pues no pensar que lo estás haciendo terriblemente mal, sino reconocerte que tú también eres un ser humano que está tratando de hacer lo mejor que puede, sobre todo si no somos psicólogos, si no tenemos nada que ver con esta formación en tanatología y todo eso, pues saber que lo estás haciendo bien, ¿no? No colocarte tú en el lugar de lo tengo que hacer perfecto y como un robot es, no, tú también siente tus emociones, pero saber que yo voy a experimentar las mías, tú vas a experimentar las tuyas, yo estoy como acompañante tuya o tuyo en este momento, voy a estar más presente de tus emociones, pero si en algún momento yo también estoy sintiendo, pues tampoco tener que reprimirme, ¿sabes? Y bueno, dos cositas que te voy a platicar antes de cerrar. Algunas cosas que podemos evitar a la hora de dar estas noticias es evitar frases o formas de comunicarnos que minimicen o limiten tus emociones. Es decir, el famoso no llores, todo va a estar bien, ¿no? Sí sabemos probablemente que todo va a estar bien, pero no sé si hoy, mañana o pasado mañana, y entonces la persona entra como en un loop ahí emocional de, pero ¿cuándo voy a estar bien? Y ahorita no estoy bien, y es el lugar, o sea, como no limitarle lo que está sintiendo, no debería sentirlo. No tengo idea es que todo va a estar mal, no tengo idea, la verdad, no sé. O sea, claro, no se lo vas a decir fríamente, ¿no? Pero como decíamos hace ratito, no llenar de falsas expectativas, de sí, todo va a estar bien, todo se va a resolver. Sé que esas palabras a veces dan como aliento, pero sobre todo en el momento de dar la noticia es, no lo sé, pero yo te acompaño a que lo vayamos descubriendo. No sé ahorita, pero mañana en adelante vamos viendo día a día cómo va presentándose, ¿sabes? O sea, como darle lugar a ahorita, pues sí hay incertidumbre, hay duda y a veces tenemos que aprender a vivir con cierta incertidumbre y lo más importante de esta es evitar decir no llores, no te enojes, no te pongas así. No te pongas así es
es algo que para nada beneficia. Y como te decía hace ratito que te hablaba de la intensidad y la frecuencia, mientras más le permitimos a la persona o se le da a la persona el espacio para sentir libremente, más rápido va a bajar la intensidad. Mientras más la contenemos, como una fuente que tiene rato que no se abre o que está acumulando, va a salir el chorro. Entonces, deja que vaya saliendo conforme la persona le surja naturalmente. Evitar como estas frases de Dios sabe por qué hace las cosas, al mal tiempo buena cara, no, como te decía hace ratito, no imponerle a la otra persona lo que tú deberías de hacer, lo que tú tendrías que ver ahorita, lo que tú tienes que sentir. Es estos 3 puntitos hasta ahorita tienen que ver con recuerda darle espacio de naturalidad a la persona para que sienta de la manera y exprese de la manera que la persona regularmente hace, siente o con ese momento le surge, sin las falsas expectativas y sin frases que en ese momento tal vez en ese momento no le están permitiendo a la persona como asimilar su propia emoción, ¿no? Al mal tiempo, buena cara, mientras acabamos de recibir una noticia compleja, todavía no está el yo en el lugar de ver lo que viene. Apenas estoy entendiendo qué está pasando aquí ahorita. Y entonces, primero es importante asimilar aquí ahorita qué me está pasando. Ya mañana, pasado mañana, en una semana, bueno, entonces ya poco a poco podemos ir viendo lo que se puede rescatar de una experiencia dolorosa, pero eso llega hasta que ya hemos pasado algún tramo del duelo, no en el principio. Es decir, no es que estas frases estén mal o sean incorrectas, es que tal vez no es el momento adecuado. Acuérdate que hoy estamos hablando de el momento de dar la noticia, que es los primeros 20 minutos, media hora, una hora. Mañana ya llegan otras conversaciones de sostén emocional diferentes, pero en el momento es poder acompañar a la persona a que aterrice en el aquí y el ahora, exprese sus sentimientos de aquí y ahora, reconocer que hay incertidumbre tal vez si es que fue un accidente y no sabemos qué va a pasar, y conectar a la persona que pueda saber que entró un túnel, que va a salir y que poco a poco le vamos a acompañar a saber cómo acomodar las cosas después de este evento importante, ¿sale? Es importante entonces como hacia el final del episodio recordarte frases o puntitos que te he tratado de enfatizar el día de hoy, que es recordar que dar noticias difíciles es un acto de amor y de cuidado y que aunque tú no seas el personaje principal de la situación, a ti también te duele. Por eso es muy importante que primero reconozcas tus propias emociones, tal vez tú primero hables con otra persona para que liberes un poco de la tensión y entonces ya después ir con quien vas a dar la noticia, pero como te decía también al inicio del episodio, dar una noticia difícil también es un acto pues de mucha valentía y fortaleza. Entonces, reconocer que si te tocó o te está tocando o te tocará en algún momento dar esa noticia, pues es un acto de amor y de cuidado que implica empatía y que implica pues humanizarte tú también, ¿no? Yo también siento y te voy a acompañar a que tú sepas algo que tal vez va a cambiar el rumbo de tu vida, ¿no? Es importante subrayar que lo más importante no es encontrar las palabras perfectas, adecuadas, certeras, sino la forma de estar presente contigo. Aquí ahora estoy contigo, no estoy en el celular, no estoy hablando con otras personas, no te estoy apurando en lo que tienes que sentir, no te estoy limitando en el no, no llores, no, no te pongas así. Es el acto de estoy presente, aquí ahora contigo, estoy contigo, estoy en un momento de respetar tu forma de experimentar las emociones y de recibir esta noticia y pues obviamente saber que hay
que contener con mucha humanidad tuya y mía el momento íntimo que estamos viviendo, porque lo más probable es que pues sí, en ese momento con esa persona estás construyendo un episodio de mucha intimidad emocional que muy probablemente se le va a quedar a la persona con ella o con él por mucho tiempo. Es decir, a pesar de que tú vas a darle una noticia compleja, difícil, dolorosa, dependiendo de cómo se construya ese espacio y de eso que te decía, el amor, el respeto, la presencia, esa conversación que tú vas a tener con esta persona es muy probable que la recuerde siempre. Pues porque siempre hay noticias que no vamos a olvidar. O sea, hay eventos, momentos que se van a quedar con nosotros por mucho tiempo. Y entonces esa conversación que tú vas a tener con esa persona es muy probable que va a haber otras cosas que va a olvidar, lo que venga después, algunas cosas después, hay cosas que les va a olvidar, pero es muy probable que esa conversación contigo se le va a quedar guardada por mucho tiempo. Por eso es tan importante como saberte que el espacio, el momento, la forma van a ser importantes para construir ahí un espacio seguro, amoroso, de cuidado y de protección. Entonces, reitero que lo importante no son las palabras, sino cómo construyes el espacio para que la persona se sienta segura. Te invito también a reflexionar qué tanto yo me permito estar presente con el dolor de los demás sin tratar de borrarlo o sin tratar de huir de ese dolor. Hay veces, pues creo que poco sabemos convivir a veces con el dolor de la otra persona y justo hacemos esto, no llores, no, pues ya que se te pase, no te pongas así, no, es que no pienses de esa manera, ¿no? Y entonces, por eso, si a mí me va a tocar dar una noticia, yo reflexionar antes, yo qué tanto sé estar frente al dolor del otro, frente al llanto, el coraje, la tristeza, ver el sufrimiento en el otro, cómo yo suelo estar frente a eso, cómo yo lo respeto ese dolor, esas emociones, trato de no borrarlas, ni minimizarlas, ni invalidarlas, y cómo yo sé estar sin querer huir de la situación, ¿no? ¿Qué sería querer huir? Pues hacerlo ya rápido, 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 que no me diga nada, que no me pregunte, ya que se le pase rápido, él ya me tengo que ir o me meto en el celular para distraerme, sino poder estar ahí como presente. Entonces es importante. He reiterado hoy mucho el que tú también tienes un trabajo emocional que hacer contigo para después acompañar a la otra persona en esto que de alguna manera mmm, va, va a ser algo que le va a cambiar en algo la vida, ¿no? Dar una noticia difícil es como abrir una puerta hacia una tormenta, porque después de que tú le digas esta información, la persona tal vez se va a enfrentar a uno de sus duelos más complejos de la vida. Y yo no puedo evitarte la tormenta, que va a llover, que va a nevar, que va a hacer mucho aire. Pero lo que sí puedo ofrecerte, pues es como paraguas emocional para sostener el primer impacto. El primer impacto, porque acuérdate que estamos hablando de el momento de dar la noticia. Ya después viene todo un proceso importante de poder vivir el proceso de duelo y etcétera. Y bueno, para cerrar, te quiero compartir o te quiero, pues sí, sugerir dos textos que tal vez puedan acompañarte. Yo creo que casi todos hemos escuchado hablar de Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las principales representantes de la tanatología. No es la única que habla de procesos de duelo, pero bueno, sí fue con ella que se solidificó el término de tanatología, etcétera. Y hay un libro muy bonito de ella que se llama La muerte, un amanecer. Y aunque no necesariamente toda noticia tiene que ver con tema de muerte, toda noticia difícil tiene que con tema de muerte, pero sí es un libro que nos invita mucho a reflexionar sobre las transiciones, ¿no? Es un libro breve, sencillo, muy humano, nos recuerda que la muerte forma parte de la vida y a veces
también podemos metafóricamente reconocer la muerte como el fin de una etapa, de una era, de una relación, etcétera, y que hablar de ella o de los fines de las cosas no significa perder la esperanza, sino humanizar la experiencia, que es algo que también te he platicado mucho el día de hoy, que es reconocernos humanos y que sí nos van a doler cosas y pues es parte del proceso. Este es un libro que puede ayudarnos a comprender por qué es importante no evadir el tema cuando tenemos que dar este tipo de noticias. Lo menos que hay que hacer entonces es evadir hablar de las cosas. Y otro libro que tal vez puede ser de apoyo para este tipo de situaciones, que no es precisamente un libro de tanatología, pero sí de comunicación, que es el libro La comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg. Y justo como te decía, aunque no es un libro que específicamente habla de la muerte o del duelo, sí ofrece herramientas muy valiosas para aprender a expresarnos con claridad, con compasión, y que es algo fundamental cuando tenemos que compartir una noticia dolorosa. Insisto en que lo importante no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Entonces, si buscas acompañar o si estás en un momento, en una situación en la que tú tienes que dar esta noticia, pues espero que este episodio te sirva, te, te invite a reflexionar cosas, te pueda proporcionar algunas herramientas, te pueda dar algunas ideas. Y pues creo que para cerrar no me queda más que puntualizar y enfatizar que aunque tú tengas que dar esta noticia, reconocer que tú también tienes emociones. Si es mucho lo que tú estás sintiendo, háblalo previamente con alguien. Oye, tengo que dar una noticia, me es difícil, me siento así, asado, me preocupa. Apóyate tú también de otra persona. Así se forman las redes de apoyo, ¿no? O sea, tú también ten a alguien con quien puedas desahogarte, hablarlo, aterrizar tus ideas para que después puedas ir con la persona que le tienes que dar la información. Y lo que te mencioné mucho, poder hacerlo con amor, con compasión, con empatía, poder brindarle a la persona un espacio seguro, libre de experimentar sus emociones, sin juicios, sin limitaciones. Y lo más importante, no es las palabras precisas, sino el amor y el acompañamiento que brindas en el momento. Y pues bueno, espero que este episodio te haya gustado. Creo que pues sale un poco de los temas que usualmente hablo en terapia, pero creo que puede ser un tema bastante útil para muchas personas. Así que, pues como siempre, si llegaste hasta aquí en este episodio, te agradezco muchísimo tu presencia, tu escucha. De todo corazón espero que nunca tengamos que estar en ese lugar, pero si estás en ese lugar, que este episodio te brinde de herramientas. Y pues bueno, ya nos estaremos escuchando después en algún otro episodio. Hoy te quiero invitar también para cerrar, te quiero invitar a un taller que voy a dar el 6 de septiembre. Es un taller de escritura terapéutica. La verdad es que creo que va a estar muy bonito. Justo vamos a hablar de experiencias que nos han marcado en la vida y cómo podemos resignificarlas, sanar, recordar también estas experiencias desde otros lugares. Entonces, si quieres inscribirte al taller o quieres más información, puedes mandarme mensajito por WhatsApp, quien estén en el teléfono, o por Instagram. Y pues, como siempre, muchísimas gracias por escucharme. Espero que esto te aporte en algo. Si tienes dudas, comentarios, algo que quieras compartirnos, me puedes escribir en las diferentes redes o si lo estás viendo en YouTube, en los comentarios, en Spotify también hay oportunidad para hacer comentarios. Y pues bueno, muchísimas gracias. Siempre la despedida me cuesta mucho trabajo, pero muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que haya sido de utilidad para ti y como siempre, te deseo una maravillosa y hermosa vida en bienestar y en plenitud. Nos vemos en el taller para quien guste. Nos vemos.